¿Cuáles son los beneficios que tiene la quiebra tanto para una persona natural como para una empresa? Bueno, los beneficios de la quiebra para la persona natural es que se van a poder extinguir todas las deudas, como señalamos, vamos a poder salir de DICOM, se van a detener las cobranzas extrajudiciales, se van a también detener las demandas de cobranza y los descuentos por planilla en el caso de las personas, que eso los agobia fundamentalmente porque, como te señalo, muchas veces las personas adquieren créditos con cajas de compensación, con descuentos internos que de hecho lo estuvimos hablando esta semana. Sí. Claro, que merman de forma inmediata el sueldo. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre insolvencia, sobre endeudamiento, un tema que muchos chilenos están viviendo, de hecho ya lo hemos dicho en otras oportunidades, son muchos los chilenos que están en DICOM, casi 4 millones de personas que se encuentran morosos permanentes en esa situación y según Pulso Ciudadano, por lo menos hasta junio de este 2025, el 44,4% de los encuestados en el Pulso Ciudadano calificó su situación financiera como mala o muy mala, y es por eso que estamos con Sebastián Muñoz, abogado y jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Piedad? ¿Cómo estás? Muy bien, pendiente de lo que vamos a conversar ahora, porque si bien es un tema recurrente, es justamente un tema que afecta a muchas personas y de manera constante. Por eso queremos analizar lo que significa la quiebra, esta solución al endeudamiento del que hemos hablado en otras oportunidades, pero de hecho salimos a la calle a preguntarle a las personas qué conocen sobre este procedimiento de liquidación voluntaria, que es más conocido comúnmente, digamos, como quiebra. Y esto fue lo que nos dijeron. Yo me podría declarar en quiebra y decir, por dar un ejemplo, yo no puedo seguir pagando luz ni agua. Se me ocurre eso, pero también cómo. Entonces, me falta mucha información al respecto. Bueno, básicamente que cuando una persona se declara en quiebra es cuando ya perdió como todo su patrimonio, por así decirlo, porque no tiene ingresos para subsanar, o sea, lo que tiene en deuda y por lo tanto se tiene que declarar en quiebra. Algo, pero creo que eso es cuando tú tienes negocio y yo no tengo negocio. Que si de repente te quedas sin pega, poder decir que estás en quiebra y que te hagan, que te den una mano como para poder salir del paso hasta que encontrés la pega. ¿Cachai? Pero no quedarte sin nada. Bien, ahí hay algunos que están más cerca, digamos, de lo que significa justamente la quiebra, porque, como decía la persona que escuchábamos al final, Sebastián, se asocia muchas veces la quiebra o esta liquidación de los activos y frente a una situación de endeudamiento a las empresas, ya sean pymes o empresas más grandes, pero se olvida que existe la posibilidad de una quiebra o de una liquidación voluntaria de una persona natural. Sí, efectivamente, Piedad, desde el 2014 las personas naturales también pueden declararse en quiebra y los principales beneficios de declararse en quiebra, tanto para la persona como para la empresa, radican en la extinción total de las deudas. Es decir, una vez finalizado el procedimiento de liquidación voluntaria o de quiebra, las personas o las empresas van a tener por extinguidas todas las deudas, incluidos los saldos insolutos. También van a poder limpiar sus antecedentes comerciales, es decir, van a poder tener un DICOM en cero, van a poder partir nuevamente en la vida comercial y financiera limpios, van a poder recuperar su estabilidad financiera, entre otros beneficios, fundamentalmente, por ejemplo, también en aquellas personas que tienen deudas con cajas de compensación, deudas que se descuentan por planilla, esos cobros van a cesar una vez que se dicte la resolución de liquidación, y eso también les va a permitir poder recuperar parte del sueldo que se destina de forma directa por este descuento por planilla, entre otros beneficios. Ya, eso es importante entonces destacarlo, porque efectivamente uno podría confundirse y decir, bueno, si yo en mis finanzas personales estoy en una situación compleja, no estoy logrando pagar los créditos, las tarjetas de crédito, incluso el crédito hipotecario, por ejemplo, en el caso de una propiedad, voy a tener, claro, no tengo nada más que hacer, voy a entrar en DICOM y es un hoyo del que no voy a poder salir. Y claro, la palabra quiebra uno lo asocia a un fracaso, pero en realidad no es el fin, de hecho es todo lo contrario, un nuevo comienzo. Bueno, efectivamente, además que desde el 2014 en adelante la ley se llama Ley de Insolvencia y de Reemprendimiento. Claro. Es decir, que una vez finalizado el procedimiento de liquidación voluntaria,
las personas van a poder reemprender, van a poder rehabilitarse financieramente, es decir, van a volver a ser sujetas de crédito. Y como te comentaba, uno de los principales objetivos de la ley de insolvencia es que al término del procedimiento se extingan todas las deudas, la persona pueda limpiar sus antecedentes financieros y comerciales y pueda entonces rehabilitarse financieramente para haber aprendido de los errores o de la situación que vivió en su momento, para entonces poder volver a tomar decisiones financieras que permitan entonces volver a integrarse de forma saludable al mercado financiero. Y eso es importante también destacar, que aunque el monto de las deudas que pueda tener, ya sea una persona natural o una empresa o una pyme, si es que ese monto es superior a la cifra que se obtiene de, por así decirlo, de la quiebra, del remate, todas las deudas incluidas se van a considerar extintas. O sea, en ese sentido avanza de una forma bastante completa para solucionar el problema de endeudamiento que puedan tener las personas. Efectivamente, como tú bien lo señalas, Piedad, una vez que se dicte la resolución de términos, si quedaron saldos insolutos que no se alcanzaron a pagar con el remate de los bienes que se liquidaron en el procedimiento concursal, los saldos insolutos de igual manera se van a extinguir. Eso lo señala la ley expresamente, el artículo 255 de la ley 20.720, y eso es fundamental porque no es necesario entonces que una persona se liquide con una gran cantidad de bienes. Hay que entregar los bienes que sean presentes al momento de la liquidación, pero no hay que hacer un análisis cuantitativo, en el sentido de que si voy a extinguir una deuda de 200 millones de pesos, que los bienes sean de igual avalúo. La ley lo que señala es que hay que entregar todos los bienes presentes del deudor. Obviamente que hay que hacer este análisis de que no se hayan realizado actos defraudatorios durante el periodo sospechoso, pero una vez terminado el procedimiento de liquidación se van a extinguir todos los saldos insolutos. El procedimiento de liquidación también permite extinguir una totalidad de deudas. Ya solamente son excepcionales las deudas que no se pueden extinguir, lo hemos hablado en otros programas, pero vamos a poder extinguir las deudas por crédito hipotecario, créditos de consumo, deudas de leasing, deudas de arrendamiento. Vamos a poder extinguir también las deudas que tengamos con el retail, con farmacia, deudas por TAC, deudas que tengamos como, por ejemplo, con alguna municipalidad, por permisos, por patentes, por derechos de aseo, deudas de contribuciones, de impuestos. Las únicas deudas que no vamos a poder extinguir en el procedimiento de liquidación, y hay que ser súper enfático en aquello, son aquellas deudas que el mismo legislador ha señalado, que dicen relación con pensión de alimentos, con deudas que tienen carácter de compensación económica o derivadas de algún delito o cuasi delito civil o penal. Pero ¿y las deudas, por ejemplo, de un crédito hipotecario también? También se van a extinguir con el procedimiento de liquidación voluntaria. Y en ese sentido se da como porque la propiedad ya está pagada. Porque, como te comentaba, tenemos que entregar todos los bienes presentes al momento de la liquidación, y si tenemos una deuda hipotecaria es porque tenemos o hemos adquirido algún inmueble. En consecuencia, vamos a tener que entregar ese inmueble que se adquirió con ese crédito hipotecario para que se remate en el procedimiento concursal, independiente si la deuda es más alta o más baja, se va a extinguir de igual manera. Claro, en consecuencia, el crédito hipotecario se va a extinguir con el remate del inmueble respectivo. Claro, en el fondo, claro, se pierde, por así decirlo, en este caso, no sé, la casa o el departamento, pero uno queda también, comillas, limpio de ese crédito hipotecario que finalmente no estaba logrando pagar. Ahora hay dos tipos de liquidación voluntaria, una que es ordinaria y otra que es simplificada, que me imagino que esta tiene, por así decirlo, no sé si público es la palabra, pero personas a las que apunta, que es mucho más específico y que muchas veces son personas que necesitan efectivamente mucha más ayuda para esto. Sí, ocurre que desde el 2023, en agosto, se modificó la ley de insolvencia y creó dos procedimientos, la liquidación voluntaria simplificada y la liquidación voluntaria general. La liquidación voluntaria simplificada es para aquellas personas que tengan ingresos inferiores anuales a las 25.000 unidades de fomento, o para aquellas empresas que tengan también ingresos inferiores a las 25.000 unidades de fomento o que tengan menos de 49 trabajadores contratados. Si se cumplen cualquiera de esos dos requisitos o ambos, van a entonces a entrar al procedimiento de la liquidación simplificada. Por regla general, las personas van a estar en este procedimiento simplificado porque tendría que ser una persona que recibiera ingresos superiores a los 950 millones de pesos anuales para que pudiera ingresar al procedimiento de la liquidación general. Y en el caso de las grandes empresas, van a tener que ingresar al procedimiento de la liquidación general por cuanto van a tener más de 49 trabajadores o van a tener ingresos en los últimos 12 meses que superen los 950 millones de pesos, las 25.000 unidades de fomento. Bien, entonces eso ahí yo creo que es importante considerar que, claro, la liquidación voluntaria simplificada va
dirigida, por así decirlo, directamente a personas que son sujetas de contrato o empresas muy chiquititas, o sea, empresas que son realmente pymes porque son de 49 trabajadores para abajo, o sea, es como, por así decirlo, a menor escala, podríamos decir. Son micro y pequeñas empresas las que tienen hasta de 1 a 49 trabajadores, la distinción que hace el legislador, y aquellas empresas que tienen una facturación anual inferior a las 25.000 unidades de fomento se consideran como micro y pequeñas empresas. Las que superan los 49 trabajadores ya son consideradas medianas empresas y así hasta las grandes. En consecuencia de este procedimiento más acotado, que lo que trae aparejado es que se acortan los plazos para que el liquidador pueda dar término al procedimiento, es lo que fundamentalmente conlleva el proceso. Es decir, el procedimiento de la liquidación simplificada va a ser mucho más expedito que el procedimiento de la liquidación general. Y en ese sentido, claro, justamente, ¿cuánto tiempo puede durar todo el proceso de liquidación en ambos tipos, digamos? Mira, en el procedimiento de liquidación simplificado hemos tenido casos que han demorado 3 meses, 4 meses, un procedimiento muy expedito. Eso va a depender también de la prontitud con que gestione sus actuaciones el liquidador concursal que designe la Superintendencia de Insolvencia. Y en el caso de las empresas, el procedimiento tarda un poco más, 6, 8 meses en el procedimiento simplificado. Y en el procedimiento general, dependiendo del remate de los bienes, de los postores, de cuántas veces se tenga que realizar el remate, puede tardar un poco más de un año. Pero en el caso de las personas que nos estén escuchando, los procedimientos pueden durar hasta 4 meses, 3 meses en el procedimiento simplificado. Bien, yo creo que ahí también hay un punto porque la gente puede pensar, claro, esto se va a demorar mucho, mi situación financiera va a seguir siendo crítica, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué voy a hacer durante ese tiempo? O sea, ¿qué pasa con mis bienes, de hecho, durante el proceso, durante este plazo que tú estabas mencionando? Sí, bueno, durante la dictación de la resolución de liquidación, quien toma la administración de las empresas que se han declarado en quiebra, o en el caso de las personas, quien toma la administración es el liquidador concursal. En consecuencia, una vez que se declare la resolución de liquidación, va a ser el liquidador quien va a tomar la administración de la empresa o de la persona para propender al pago de los acreedores y al reparto de fondos. Y una vez que se dicte la resolución de término, la persona va a volver a retomar la administración de sus bienes. Bien, ya, porque eso yo creo que también es una preocupación. Cuando uno está en ese proceso, piensa, bueno, ¿y qué pasa mientras tanto? Además, ¿es necesario para estos casos contar con la asesoría de algún abogado? En el caso de la presentación de la liquidación voluntaria, es necesaria la representación de un abogado efectivamente, por cuanto es una solicitud que se presenta ante un tribunal, ante la justicia civil ordinaria, y en consecuencia sí es necesaria la representación legal de un abogado para la gestión de la solicitud de liquidación voluntaria. Ya. Eso ahí es bueno tenerlo en consideración. Vamos a revisar a la vuelta de la pausa qué hacer finalmente para evitar llegar a la quiebra, que eso también es importante porque son varios, no sé si decirle procesos o pasos, pero hábitos en realidad que deberíamos todos tener. Y también por otra parte, claro, cuando ya una persona debería considerar declararse en quiebra. De eso vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa. Seguimos conversando a esta hora con Sebastián Muñoz, abogado y jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl, sobre la quiebra como una solución al endeudamiento tanto de personas naturales como de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Ahora, Sebastián, yo había dejado la promesa hecha de que nos entregaras tú las recomendaciones para evitar llegar a la quiebra, porque estamos hablando de la solución, porque tiene solución. Efectivamente, la quiebra puede ser una solución para muchos casos, pero también obviamente la idea es que evitemos llegar a eso. Bueno, efectivamente la idea es obviamente poder evitar la quiebra, pero para aquellas personas que están en una situación en que es posible hacer este análisis de cómo evitar llegar a esta situación, lo principal es vivir siempre por debajo de nuestros ingresos, controlar lo que hemos hablado en otros programas, los gastos hormigas, evitar las compras impulsivas, elaborar y seguir, porque muchas veces las familias elaboran el presupuesto pero luego no lo siguen. Por eso hay que tratar de realizar presupuestos que sean realistas, que tengan claridad sobre cómo vamos a gastar el dinero y que tengamos también oportunidades de ahorro. Siempre también hemos recomendado en Grupo Defensa que las personas puedan dejar destinar un 10% de su presupuesto familiar para el ahorro, sobre todo para poder afrontar ciertas circunstancias que son bastante complejas, como por ejemplo la enfermedad de un familiar, de un hijo, algún accidente. Es clave en consecuencia poder ahorrar de forma constante, aunque sean pequeñas cantidades, y destinar esta
parte de los ingresos a un fondo para poder solventar aquellos imprevistos. Y en ese sentido también la educación financiera cumple un rol esencial. Nosotros hacemos ahí un pequeño granito de arena en Grupo Defensa, pero eso también deberá ser una política de Estado que se implemente desde la educación escolar como parte de la malla escolar de los jóvenes en la educación, a efectos de que puedan tener conocimiento del endeudamiento, del buen uso de las tarjetas de crédito, de las tasas de interés, de lo que conlleva la carga anual equivalente, de cuáles son las deudas que son recomendables adquirir, cuáles son los bienes que se aprecian en el tiempo, como los bienes raíces, cuáles son los bienes que se van depreciando por el paso del tiempo, como los automóviles, las camionetas, los vehículos en general, que con el solo hecho de salir de la automotora ya se devalúan en un 19%, pierden el valor del IVA, y eso muchas veces las personas no lo saben. A contrario censu, los inmuebles, los departamentos, las casas, los terrenos van adquiriendo per se, por regla general, pueden haber excepciones obviamente, van adquiriendo mayor plusvalía. En consecuencia es importante hablar de estos temas desde la época escolar, desde la época de formación, inclusive también en las universidades se puede observar que tampoco hay carreras que mantienen esto como un curso de formación general transversal. En aquellas carreras a lo mejor más humanista también debiera involucrarse este tipo de contenido. Así que yo diría que estas son como un poco las claves para poder evitar caer en una situación de insolvencia. Sí, porque además hay que pensar que la educación financiera tiene este rol esencial, porque sabemos que en Chile tenemos un problema de sueldos, lo decía esta encuesta que estábamos revisando las cifras anteriores, o sea, más de un 40% de las personas asegura que su situación económica financiera es mala o muy mala. Y en ese sentido, la educación financiera es muy importante porque efectivamente, independiente del sueldo que uno tenga, lo que importa es cómo uno lo administra. Porque no tiene que ver solamente con... O sea, hay gente que gana sueldos muy altos y termina quebrando igual, digamos. Sí, efectivamente... O sea, no tiene que ver necesariamente con que yo gano más o menos, sino que cómo administro lo que gano. Efectivamente, es importante verificar, como tú bien señalas, Piedad, cómo se administra finalmente los ingresos que recibo, porque puedo efectivamente recibir una gran cantidad, pero no tener el hábito del ahorro. Pero también es importante señalar que la quiebra no es el final, no es algo negativo. En otras sociedades esto se valora más bien como un aprendizaje, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, el mismo presidente Donald Trump quebró en más de alguna ocasión. Y aquellas personas que han logrado emprender han tenido que pasar por algún escollo financiero para poder entonces salir adelante con emprendimientos que han sido exitosos. En consecuencia, la ley de insolvencia lo que nos permite es volver a reemprender, a rehabilitarnos financieramente, a volver a sacar lecciones de la situación de la que nos encontramos para entonces tomar buenas decisiones financieras que nos permitan entonces salir de este sobreendeudamiento a través de las mismas herramientas que nos entrega el legislador. Así que eso yo lo remarcaría como un punto esencial para que también no estigmatizar a aquellas personas que han tenido que recurrir a la ley de insolvencia, porque también muchas de ellas, yo diría la generalidad, han aprendido luego de este paso a volver a tener una vida financiera saludable, responsable, a volver a bancarizarse, a volver a reemprender con un nuevo negocio, con una nueva línea de negocio, con una nueva forma de poder operar. Eso siempre es bueno tenerlo en consideración. Ya decíamos entonces que hay algunas recomendaciones para evitar llegar a la quiebra. Queremos también saber si es que tienen dudas, si es que tienen consultas al respecto, y lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, quienes nos estén escuchando a esta hora, a través del más 569-8521-2360. Si es que tienen dudas sobre, por ejemplo, en qué caso, Sebastián, una persona debería considerar declararse en quiebra. Yo puedo ver que mi situación financiera no está buena, que estamos con muchos créditos, que no estoy logrando llegar a fin de mes con mi sueldo, no estoy logrando ahorrar, pero ¿cuándo ya es el momento de decir, ok, basta, tengo que hacer esto? Bueno, fundamentalmente, Piedad, cuando los ingresos no alcanzan para poder cubrir la totalidad de las deudas, las obligaciones que he contraído, ¿ya? Y nos encontramos ya en una vorágine de deuda, cuando nos encontramos también en una situación en que estamos pidiendo un crédito para pagar otro, cuando hemos pedido, por ejemplo, incluso préstamos a familiares para poder pagar obligaciones que hemos contraído con la banca, con las instituciones financieras. Esos son síntomas claros de que nos encontramos en una situación de insolvencia. Cuando esto ya es generalizado, hay meses, ya llevamos más de 3 meses en que no hemos podido dar cumplimiento con las obligaciones que hemos contraído con el banco, con las instituciones financieras, con el retail, cuando nuestros ingresos no van a mejorar,
cuando no se vislumbra una mejoría en los ingresos y en consecuencia se está haciendo inviable poder sostener y pagar las deudas que hemos contraído. En esa circunstancia, entonces, cuando existe este desequilibrio económico, así lo ha señalado la doctrina, cuando existe este desequilibrio económico permanente, generalizado, nos encontramos entonces en un estado de insolvencia permanente, es momento entonces de pedir la liquidación voluntaria para hacer una solución definitiva y poder entonces reemprender y rehabilitarnos financieramente en un plazo breve de tiempo, una vez que se dicte la resolución de término del procedimiento. Bien, ahí hay que tener siempre eso en consideración de todas formas. Y los requisitos también para iniciar este procedimiento también los podemos recordar, ¿no? Sí, bueno, los requisitos para poder ingresar al procedimiento de liquidación voluntaria es tener esta situación de desequilibrio económico en que los ingresos son menores a las deudas superan con creces los ingresos que tengo actualmente. Tengo que tener el patrocinio de un abogado y tengo que completar una cantidad de documentos que son fundamentalmente los certificados de deuda de los acreedores, que se acredite entonces las deudas que he contraído con los bancos, con el retail, con las farmacias, con los créditos hipotecarios, etcétera, dependiendo de las deudas que tenga, un listado de los bienes que tengo que entregar al tribunal, que tengo que hacer presente al tribunal, a efecto de que luego el liquidador los pueda rematar, entre otros. Esos son los fundamentales, a efectos de que se presente esta solicitud de liquidación voluntaria de forma completa, una declaración jurada de que los documentos son fehacientes, y ingresada la solicitud al tribunal vamos a tener entonces que preparar también la nominación del liquidador y luego se va a dictar la resolución de liquidación por parte del tribunal. También me gustaría señalar, Piedad, los beneficios de la quiebra. Y los beneficios... Te iba a preguntar, ¿cuáles son los beneficios que tiene la quiebra tanto para una persona natural como para una empresa? Bueno, los beneficios de la quiebra para la persona natural es que se van a poder extinguir todas las deudas, como señalamos, vamos a poder salir de DICOM, se van a detener las cobranzas extrajudiciales, se van a también detener las demandas de cobranza y los descuentos por planilla en el caso de las personas, que eso los agobia fundamentalmente, porque como te señalo, muchas veces las personas adquieren créditos con cajas de compensación, con descuentos internos que... De hecho, lo estuvimos hablando esta semana, sí. Claro, que merman de forma inmediata el sueldo. Entonces, una vez que se dicta la resolución de liquidación, los descuentos por planilla van a haber cesado. Entonces, para las personas naturales que se declaran en liquidación, muchas veces el estado de sobreendeudamiento viene radicado fundamentalmente porque su sueldo se encuentra mermado fundamentalmente por este descuento por planilla que tienen con las cajas de compensación o con algún acreedor que puede descontar directamente desde el sueldo. Bien, importante tener eso ahí siempre en consideración, los beneficios para las personas y las pymes de declararse en quiebra. Esto, como decía yo, tiene que siempre contar con el patrocinio de un abogado, no es como otros, por así decirlo, trámites, porque la renegociación administrativa, que es como un poco lo que viene antes también de la quiebra, también tiene que ser patrocinado por un abogado. ¿Siempre es bueno buscar esa asesoría? En el caso de la liquidación voluntaria es necesario el patrocinio de un abogado porque tiene que, como te comentaba anteriormente, tiene que comparecer un abogado con patrocinio y poder ante el juzgado civil competente del domicilio del deudor a hacer esta presentación en el juzgado civil. En consecuencia tiene que ser un profesional letrado. Y en el caso de la renegociación administrativa es un procedimiento que es gratuito, que lo pueden realizar directamente la Superintendencia de Insolvencia, que no requiere el patrocinio de un abogado. Sin embargo, es necesario o es recomendable que lo hagan de forma asesorada por las consecuencias que puede tener la presentación errónea o la presentación incompleta de la solicitud de renegociación. En el caso de que, por ejemplo, la solicitud de renegociación no prospere, una de las consecuencias es la liquidación refleja. Y muchas veces las personas que están renegociando tienen una casa, un auto, una propiedad que quieren proteger, que quieren renegociar, quieren conseguir una mejor tasa de interés, cuidar. Claro. Entonces, por eso que el procedimiento de renegociación es también recomendable realizarlo con el asesoramiento de un abogado. Pero en el caso de la liquidación voluntaria, tanto de la persona o de la empresa, sí es obligatorio realizarlo con el patrocinio de un abogado. Y también en el caso, Piedad, del beneficio de la quiebra, en el caso de las empresas, es que van a poder también extinguir las deudas de cotizaciones previsionales. Muchas veces las empresas tienen su mayor cantidad de deuda
radicada en las cotizaciones previsionales, los sueldos de los trabajadores, y la quiebra, la liquidación voluntaria de la empresa, permite extinguir también las deudas laborales y de cotizaciones previsionales que tienen con los trabajadores. Y muchas veces las empresas entonces tienen más deuda en esos ámbitos que, por ejemplo, en arriendo de maquinaria o, por ejemplo, en el pago de insumos que necesiten como empresa. O sea, muchas veces la deuda se va más por el lado del personal. Sí, efectivamente, dependiendo también del rubro de la empresa, cuando claro, la empresa tiene el rubro de servicios y la mayor cantidad de... La empresa radica fundamentalmente su operación en una gran cantidad de trabajadores, efectivamente la mayor cantidad de deuda puede estar radicada en cotizaciones previsionales, en deudas laborales. Recordemos que las cotizaciones previsionales, el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales genera un interés y una multa que es bastante elevada. En consecuencia, la liquidación voluntaria permite poder extinguir esas deudas con el procedimiento de la quiebra. Bien, eso es importante tenerlo ahí bien claro, porque hay que remarcar que la quiebra, lo que hemos dicho en otras oportunidades, no es un final, no es algo negativo. ¿Por qué lo asociamos a algo negativo? Es porque, claro, se rematan nuestros bienes, porque en el fondo perdemos esos bienes, pero estábamos en una situación muy crítica. Esto nos permite partir esto es como borrón y cuenta nueva. Sí, yo creo que quedó con un estigma negativo porque anteriormente a la dictación de la ley 20.720, que ya no se llama ley de quiebra, sino de liquidación de activos y reorganización de empresas y reemprendimiento, antiguamente nos regíamos por el libro cuarto del Código de Comercio, que era la quiebra y otras estipulaciones, y durante los años 80, 90 y los principios del año 2000 hubo varios hechos que... al límite de la ley, con los síndicos de quiebra, y en hechos que estaban bastante reñidos con la ley, entonces se tendía a asociar la quiebra con hechos más bien reñidos con la ley, con actos defraudatorios, pero la ley desde el año 2014 en adelante cambia de nombre y ha tenido un seguimiento mucho más acucioso de que estos procedimientos estén mejor normados, reglamentados, que se haga un buen uso de la ley. De hecho, desde el 2023 en adelante se modifica la ley, se sancionan de mejor manera con delitos concursales, con incidentes de mala fe, con procedimientos mucho más acuciosos, con mayores facultades para la superintendencia de insolvencia en la fiscalización de los procedimientos. En consecuencia, yo creo que hay que seguir avanzando en que sacar estos estigmas del procedimiento de liquidación voluntaria, tratar de no seguir asociándolo a la quiebra, sino más bien al procedimiento de liquidación voluntaria, a efectos de ir derribando un poco estos mitos. El mito, claro. Bueno, de todas formas, los beneficios ya los decíamos, se extinguen las deudas, se sale de DICOM, se detienen las cobranzas, las demandas, los descuentos por planilla. O sea, en ese sentido es una buena alternativa, y siempre hacerlo, por supuesto, asesorados por expertos, como por ejemplo Sebastián Muñoz, abogado y jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros este día jueves. Muchas gracias a ti, Piedad, que tengan una excelente jornada.